Señor Imad Yada, embajador de Palestina en Colombia, quisiera dejar claro para nuestra audiencia en América Latina, en Estados Unidos, cuál es la posición de la Autoridad Nacional Palestina frente a Hamas, frente a este grupo y sus acciones consideradas terroristas. No, nuestra posición tiene que ser declarado frente a Israel. Hamas, los militantes de Hamas, son hijos legítimos del pueblo palestino, practicando un derecho garantizado por toda la legalidad internacional en resistir contra la ocupación de su país. El problema no es con Hamas, no es con facciones palestinas, no es con distintas organizaciones palestinas, porque es algo muy sano en todas las sociedades a tener distintos partidos, distintas ideologías, como estamos viendo hoy en Israel. La desfragmentación de los partidos grandes en partidos pequeños en su campaña electoral a celebrar el 22 de enero. Y fue muy triste ver el primer ministro Netanyahu usando estos conflictos con Gaza en preparativa por su plan de regresar a primer ministro. Es muy triste ver el pueblo palestino lanzando una lucha por la paz en irnos a las Naciones Unidas para implementar una resolución tomada por la misma Asamblea General hace 64 años. Israel y sus aliados lo impiden. Por eso derraman más sangre palestino, obligando a los palestinos a derramar sangre israelí para terminar en el puesto de primer ministro. ¿Qué piensa usted, señor Maguey? Bueno, permíteme, a mí la verdad es que, embajador, esto me sorprende muchísimo. Israel, como todos ustedes saben, se retiró por completo, civil y militarmente, de la Franja de Gaza en el año 2005, entregándosela Pero usted está diciendo que controla el mar. Déjeme terminar. Entregándosela a la autoridad palestina. De hecho, si la autoridad palestina que usted representa hoy hubiera estado en la Franja de Gaza, todo esto no hubiera ocurrido. Pero 2 años después, Hamas se apodera violentamente sobre la Franja de Gaza, asesinando 209 personas suyas, del Fatah, de la autoridad palestina, tirándolos de edificios y sacándolos, derrocándolos de la Franja de Gaza. De hecho, la verdad es que Israel, mucho nos gustaría que ustedes, que la autoridad palestina, con quien mantenemos un diálogo o con quien nos gustaría tener un diálogo, estuvieran de vuelta en la Franja de Gaza, todo esto no hubiera ocurrido. Quiero poner un poco esto en perspectiva. Hamas y sus grupos terroristas aliados no quieren la paz, no quieren diálogo, no quieren negociación con Israel, no reconocen a Israel, nunca van a reconocer a Israel. Lo que sí quieren es derramar sangre, interrumpir la vida cotidiana en Israel, es su ideología, causar pánico, causar muerte, causar sufrimiento. ¿Por qué? Todo esto para implementar su máximo objetivo ideológico, que es la destrucción del Estado de Israel. Ellos, a propósito, lo dicen clara y abiertamente. Embajador, ayúdame a entender eso, porque realmente yo estoy un poco sorprendido. Hamas es parte de la comunidad, es parte del pueblo palestino, pero actualmente el conflicto no es con ustedes, no es con el pueblo palestino. Nosotros hacemos todo lo posible para evitar que los palestinos, para que los ciudadanos palestinos no se vieran afectados por este conflicto. Justamente, embajador Yada, se juega mucho Palestina el próximo 29 de noviembre, cuando el presidente de la Autoridad Nacional va a viajar a la sede de Naciones Unidas a pedir el reconocimiento como Estado observador, como Estado no miembro. ¿No es conveniente en este momento tener acciones violentas mientras se está realizando esta gestión diplomática, cree usted? Yo voy a tratar de ayudar al embajador, como su excelencia pidió, aunque no es mi tarea, en entender que bajo la ocupación no podemos buscar reacción sin hablar de la acción. Su excelencia dijo que lo gustaremos tener un diálogo con la Autoridad Nacional Palestina. El diálogo, cuando está diariamente robando más tierra de Jerusalén nuestra para construir asentamientos. Diálogo cuando los milicianos de los colonos de ellos andan con ropas civiles, con armas largas, terrorizando la población civil palestina.
Cuando hasta ahora, desde septiembre hasta noviembre, los colonos de ellos, los milicias terroristas verdaderos, quemaron y rompieron más de 3.000 árboles de olivo, cada uno tiene más de 20 años. El factor básico en la economía del pueblo palestino. ¿Lo gustaríamos hablar de qué? Sí. Podemos hablar tomando café, de arte, de cine, de película, Sí. pero Ahora, nosotros estamos pidiendo negociaciones serias, decentes, bajo un patrocinaje internacional, bajo la sombrilla de la legalidad internacional, donde cada uno puede coger su derecho. Lamentablemente. señor embajador. Sí, me gustaría mucho, aparentemente al embajador se le había olvidado que Israel en el año 1979 se retiró completamente también de la península de Sinaí, evacuando 21 asentamientos. Hace 7 años nos retiramos de la Franja de Gaza, evacuando 18 asentamientos. Siempre hemos dicho que los asentamientos no van a ser obstáculo y nunca lo van a hacer. Ustedes condicionan las negociaciones que nosotros paremos la construcción. De igual manera nosotros pudiéramos solicitar o condicionar estas negociaciones en que los palestinos paren el terror, pero no lo hacemos. Es más, durante el tiempo de Arafat, él mismo nunca condicionó las negociaciones, el diálogo con nosotros en que paremos los asentamientos. Este es un tema en disputa, hay que tratarlo en las negociaciones, tanto Jerusalén, sí. Asentamientos, refugiados, seguridad, que es lo más importante para nosotros, pero es un solo tema. Hablémonos, sentémonos. Netanyahu llamó hace un par de días a la autoridad palestina. Vamos a sentarnos seriamente, como usted dice, seriamente, vamos a tratar todos los temas. Lo cierto es que la autoridad palestina no ha hecho ningún esfuerzo genuino el último año para acercarnos y hablar seriamente y día a día de estos problemas. Los invito a revisar el siguiente informe. Pilar Defensivo es el nombre de la operación militar del ejército israelí que inició este miércoles en la Franja de Gaza. Por medio de ataques marinos y aéreos, Israel ha bombardeado puntos estratégicos para el grupo armado Hamas, entre estos depósitos de armas y los lugares que sirven como base para efectuar los lanzamientos de cohetes más allá de la frontera de Gaza. Pilar Defensivo, la operación militar de Israel sigue con los ataques aéreos y marinos a lo largo de la Franja de Gaza. Desde el inicio de la operación, Israel ha realizado 466 bombardeos dirigidos a puntos estratégicos de Hamas en territorio palestino. Los blancos atacados por las fuerzas israelíes incluyen depósitos de municiones y los puntos de lanzamiento de cohetes en el territorio de la Franja de Gaza. Los ataques de este jueves en la noche estuvieron dirigidos al sur de Gaza en las localidades de Rafah y Khan Yunis. Uno de los bombardeos del ejército israelí destruyó el edificio administrativo del Ministerio del Interior en el barrio de Tal Hawa, en la ciudad de Gaza. El ejército israelí aún no ha emprendido una operación terrestre. Sin embargo, el gobierno de ese país ya aprobó la movilización de 75.000 reservistas. Inicialmente no estaba claro si la aparición de fuerzas israelíes en el terreno era más una táctica de intimidación en contra de los líderes de Hamas, pero los preparativos de Israel parecen acelerarse este viernes después de los lanzamientos de rockets en Tel Aviv, mientras que Hamas parece envalentonado con el apoyo de Egipto. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina alertó en un comunicado sobre la crítica situación de la zona. La situación de seguridad en Gaza sigue siendo crítica. Los masivos ataques aéreos y marinos de Israel a lo largo de la Franja de Gaza y los rockets a larga escala y fuego de mortero en el territorio israelí están causando víctimas civiles palestinas e israelíes. Precisamente hoy Palestina conmemora el aniversario número 24 de su independencia. Según reporta la Agencia de las Naciones Unidas, las calles en Gaza se encuentran vacías a excepción de la gente que sale a abastecerse de víveres. Sin embargo, existe preocupación por la escasez de provisiones para los refugiados, si hay un incremento de la escalada de violencia.